Hola, mi nombre es Benjamín Juárez Echenique, soy el director del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México en la ciudad de Boston. Y hoy estamos de manteles largos porque tenemos la presencia de dos extraordinarios músicos, extraordinarios virtuosos de la guitarra de concierto, Berta Rojas y Juan Carlos Laguna. Berta es profesora aquí en Boston, en Berkeley, y realiza una carrera internacional de extraordinaria importancia. Juan Carlos es un distinguido exalumno y maestro de la Facultad de Música de la UNAM y también ha tenido una carrera que lo ha llevado a ganar premios y dar clases y recitales por todo el mundo. Pues bienvenidos Berta y Juan Carlos y felicidades por todos sus logros a través de estas carreras tan brillantes. Yo quisiera que nos hablaran un poquito de su trayectoria, pero sobre todo de lo que ha sido para ustedes ser las voces, los apóstoles del repertorio de la música latinoamericana. Podemos decir que desde época de Kant se trató de pensar qué era bello, qué no era bello, qué valía la pena, qué no valía la pena. Se fundó el primer conservatorio en Leipzig y de alguna manera el mecanismo del naciente nacionalismo y de la entidad germana era que los grandes maestros de la música habían nacido en ese territorio. Eran Bach, Beethoven y Brahms. Y fuera de eso, pues ya había un escalón más abajo. No solo era la tierra de los grandes compositores, sino que el pueblo alemán era el único que tenía la capacidad de entender ese gran legado. Y esta visión fue manipulada y llevada a los extremismos que ya todos conocemos a través del periodo del nacionalismo socialista que llevó a una catástrofe mundial. Ahora, si vemos el repertorio para piano, el repertorio para orquesta, el repertorio para violín, hay grandes obras latinoamericanas, pero siempre hay una referencia primordial con la música europea. No así en la guitarra. Podemos decir que desde el principio hay compositores europeos importantes, obviamente sobre todo españoles, pero empieza a crearse un canon donde los nombres vienen de Paraguay, de México, de Brasil, de Argentina, varios Mangoré, Manuel M. Ponce, Villalobos, Leo Brauer, Julio César Oliva y aún, entre muchos otros, ustedes me dirán, y aún algunos otros compositores europeos van a inspirarse y tener vivencias en Latinoamérica como Hans Werner Henze o Maurice Ohana para escribir obras que reflejan aspectos de la música o de la realidad social de América Latina. Pero esto no fue fácil. Uno de los grandes guitarristas del siglo pasado, quien sacó la guitarra del olvido o del salón para llevarlo a las salas de concierto, era Andrés Segovia, y él pues tuvo una especie de obsesión con rescatar a la guitarra de la tradición popular latinoamericana. Por eso es que hubo encuentros y desencuentros, y más bien desencuentros con varios Mangoré, y le prohibió a algunos de sus alumnos, como Carlevaro o Alguiro Díaz, el que incluyeran sus obras en sus conciertos. Va a ser un poco después, cuando guitarristas de otras geografías, como Williams, va a poner la música de Mangoré otra vez en la escena de los conciertos internacionales. Pero creo que el músico latinoamericano tiene la obligación en estos tiempos tan politizados de ponerles etiquetas negativas a los mexicanos, a otros migrantes en Estados Unidos o en algunos países europeos por intereses políticos, de construir un centro, de construir un espacio donde se valore
la música latinoamericana, como se ha hecho con la cocina latinoamericana, y donde hemos visto a grandes líderes como José Andrés el usar la comida para crear consensos. ¿Qué nos dices, Berta? ¿Cómo ha sido tu carrera, tu interacción con la tradición latinoamericana, encargando obras a otros compositores latinoamericanos y sobre todo incluyendo en tus grabaciones, en tus videos, en tus conciertos y en tus clases ese repertorio que el centro está en América Latina? Bueno, yo quiero agradecerte primero, Benjamín, por esta invitación que me honra. Quiero agradecer muy especialmente la oportunidad de compartir con una de las más grandes figuras que tiene la guitarra, no solo en América Latina, sino en el mundo, y que es el maestro Juan Carlos Laguna, a quien admiro no solamente por su inmensa habilidad como músico, como guitarrista, sino también por esa habilidad tan particular que tiene él de abrir puertas para sus colegas y para las generaciones más jóvenes de músicos que se han beneficiado con todo lo que él ha sabido aportar a la guitarra mexicana y a la guitarra del mundo a través de los festivales que ha organizado y que son de público conocimiento. Creo que esa habilidad de abrir puertas es lo que ha permitido ese crecimiento tan grande de la guitarra mexicana. De los primeros viajes que tuve el gusto de hacer a México y que fueron varios, gracias a Dios, me ha tocado seguir el crecimiento de la guitarra mexicana. Y debo decir con inmenso orgullo, porque ese es el orgullo que siento como guitarrista latinoamericano, ver el crecimiento que se logra cuando el trabajo es constante, cuando el trabajo es hecho desde el corazón, pero cuando el trabajo también es hecho con inteligencia. Entonces, lo mejor de la guitarra del mundo se ha dado cita y se sigue dando cita en México. Y gracias a ese intercambio ha crecido la composición, ha crecido a nivel técnico, ha crecido a nivel musical de los mexicanos, ¿verdad? Entonces, de los guitarristas mexicanos. Entonces, desde mi lugar, decirles con un poquito de, hasta casi de envidia también, que ojalá otros países pudieran tomar ese ejemplo tan maravilloso que tiene México para ofrecerle al mundo. Con respecto a tu pregunta, que la has sabido elaborar también, Benjamín, porque has hecho en ella como una especie de relato, ¿no? de lo que es la historia de la guitarra latinoamericana. Estaba justamente leyendo sobre el tránsito de Miguel Llobet a este gran virtuoso, ¿no? Alumno de Tárrega, que llega en 1910 a la Argentina, se enamora de la música argentina, permanece un tiempo allí, ¿verdad? Escribe estilos argentinos, y eso no es un dato menor, ¿verdad? Enseña a María Luisa Nido. María Luisa Nido, fíjate la trayectoria que hace como guitarrista, como mujer, estimula a otras guitarristas también. Imagínate la carrera que ella desarrolla, fue alumna de Llobet, le llega a ella directamente la música de Tárrega a través de Llobet, ¿no? Por supuesto, como mujer seguramente le debe haber resultado muy difícil, porque ella misma decía, ¿verdad?, que en su tiempo no era muy bien visto que una mujer saliera por el mundo a tocar la guitarra. Entonces se tiene que quedar, ¿verdad? Y recién a la muerte de su madre es que ella puede empezar a viajar sola por el mundo y hacer esas largas giras que son además las últimas que conocemos de ella, ¿verdad? Pero lo encuentro particularmente interesante porque María Luisa Nido se establece en Cuba, y a través de ese tiempo que permanece en Cuba interactúa con uno de nuestros grandes, Leo Brauer. Es decir, que hay como todo un camino de intercambio que se da, que viene de la guitarra europea, se enamora de la guitarra latinoamericana, le da herramientas, quizás técnicas, quizás musicales, y luego ella toma su propio camino. Pero vemos que cada una de esas influencias luego va dejando también algo para que esa influencia crezca, se desarrolle y nos llegue a nosotros en la manera de ese opus tan importante que nos entrega un maestro como Leo Brauer. Creo que la guitarra latinoamericana es una guitarra que tiene una voz
propia. Creo que hay un interés muy, muy importante que se da también por el juego con la guitarra popular. La guitarra latinoamericana no ha tenido prurito en mezclar esos dos mundos y creo que eso le ha hecho también a su voz, una voz muy interesante, muy atractiva. Ayer justamente tuve la dicha de conversar con el maestro Sergio Assad telefónicamente. Él de cuando en cuando llama, ¿no? Entonces me dice, ¿te puedo llamar mañana? A las 3 de la tarde habíamos quedado y a las 3 en punto. El teléfono suena y era el maestro Sergio Assad. Esas cosas que me encantan contar porque es como el lado más humano, ¿verdad? De esa figura legendaria que todos admiramos tanto, ¿no? Y entonces justamente hablábamos de eso. Le conté que en estos días estuve tomándome tiempo, aprovechando que no hay concierto para estudiar jazz. Y entonces le conté que andaba improvisando y que andaba, bueno, expandiendo mi vocabulario y hablamos justamente de por qué es que se había separado tanto la música clásica de la música popular, ¿verdad? ¿Por qué es que no hay un lenguaje universal que combine? Bueno, y en eso estamos trabajando, ¿verdad? Entonces me decía justamente que él en su música siempre trató de unir esos dos mundos, ¿verdad? Sin ningún tipo de complejos, ¿verdad? El mundo de la música popular con el mundo de la música clásica. Entonces yo creo que eso ha jugado también en beneficio de la música latinoamericana. Y no me quiero extender mucho más y quiero darle la palabra a mi querido amigo, admirado, colega, bellísima persona, el maestro Juan Carlos Laguna. Bueno, ¿qué puedo decir ante tanta elocuencia de mi querida amiga y admirada Berta? Muy amiga de mi esposa, ¿no? Creo que son más amigas con Sofía ahora que conmigo. Me alegra mucho eso, porque ellas conversan muchísimo, platican. Eso me alegra a mí muchísimo. Esa amistad que ha sido ya familiar también con mis hijos. Y bueno, en lo musical, pues Berta, ¿quién es Berta? Berta es una de las íconos de la guitarra no solo latinoamericana, sino en el siglo XX. Berta ha llevado la guitarra al mundo de la manera más magistral, ¿no? El repertorio, ¿quién es la embajadora de Barrios en el mundo? Berta Rojas. Hay que acudir a las versiones de Berta de la música de Barrios, uno de los grandes compositores del siglo XX. Son infaltables acudir a las versiones de Berta Rojas, ¿no? Paraguaya, extraordinaria guitarrista y músico, y Barrios, ¿no? Que viene a llenar un hueco en la parte romántica de la música del siglo XX. Gracias, Berta, por tus palabras. Gracias, Benjamín. Pues desde que conozco a Benjamín, siempre me ha involucrado en proyectos musicales, académicos, y siempre se lo agradezco a mi querido amigo Benjamín. Pues como ya narraste, Benjamín, la historia de la guitarra pues comienza ahí en Europa y viene hacia América, y en América creció enormemente, ¿no? El pilar para mí de la guitarra en el siglo XIX, no voy a ir más atrás, la guitarra como la conocemos ahora, pues es Francisco Tárrega, ¿no? Francisco Tárrega, no solamente él como maestro, como compositor, sino también en el uso de una guitarra ya con las características que las conocemos ahora. La guitarra actual pues nace ahí con Antonio de Torres, y esa guitarra se empieza a difundir en el siglo XIX. Y el conocimiento de Tárrega, que no compuso, que no creó un método de guitarra, no le dio tiempo, pero sus alumnos se lo agradecen. Y Emilio Pujol dice, hace su libro de técnica basado en las ideas de Tárrega, de su maestro. Eso es muy loable de Emilio Pujol. Pero Tárrega, a través de Emilio Pujol, de Miguel Llobet, de Pascual Roig, de Josefina Robledo, se extiende la guitarra en el mundo, llega la guitarra de Europa por Argentina con Llobet y se difunde, ¿no? Y llega acá y hace toda una red de complicidades que llega a la guitarra latinoamericana, que ahora realmente tiene un nivel muy, muy alto, ¿no? Lo decimos con mucho orgullo como latinoamericanos. Compositores como los que nombraste, Benjamín, ¿no? Infaltables, Leo Brauer, Manuel M. Ponce, Villalobos, Barrios, Piazzolla, son compositores del mundo, no son compositores latinoamericanos, porque se tocan en todas partes. Un japonés o de cualquier parte tocan a estos compositores, ¿no? Tuvimos la suerte de que aquí en México, la visita de Segovia, pudo conocer a Manuel M. Ponce en los años 20, ¿no? Y esta visita de Segovia, y que fue Ponce a escucharlo en el Palacio de Bellas Artes, y que hace una reseña al concierto de Segovia, nace una amistad que rinde frutos extraordinarios, ¿no? Todo un repertorio impresionante, producto de los dos, de la genialidad de los dos.
Se ha criticado mucho a Segovia por su personalidad, ¿no? Prohibir a sus alumnos que tocaran cierto repertorio. Yo como maestro no me atrevo a prohibirles a mis alumnos cierto repertorio porque no estoy de acuerdo, ¿no? Segovia tiene una personalidad muy, muy fuerte, pero esa misma fortaleza, viéndola desde el punto de vista positivo, ayudó mucho a sacar y extraer de Ponce todo ese genio creativo que tenía, ¿no? Entonces le pedía sonatas, y le pedía conciertos, y le pedía temas con variaciones, y casi como un menú, quiero esto, y Ponce lo hacía, ¿no? Surge un repertorio impresionante para guitarra, que es un repertorio ya que trasciende a México y que es un repertorio universal. Es nuestro representante Ponce, pero a partir de ahí se generan otras composiciones, otros compositores, y se empieza a extender la guitarra. En Brasil, ahorita menciono Berta Alguien, a Sergio Assad, que es uno de los grandes intérpretes y compositores también del siglo XX, ¿no? Siglo XX-XXI. Con esa dosis y esa característica de combinar lo clásico, entre comillas, con lo popular, ¿no? Berta saca un tema ahí muy interesante, que es cómo se ha perdido esa parte como de la improvisación en la música clásica actual, ¿no? Que antes sí se tenía. Se leía el bajo cifrado, y ahora no se lee, el jazz lo hacen. Se improvisaba y ahora ya no se hace, y en el jazz se hace. Creo que lo más parecido en el siglo, en el 2021, a la música antigua, creo que es el jazz, en el sentido de que era más fresco porque se improvisaba, era más fresco porque se armonizaba al momento, ¿no? Ahora se hizo un poco más rígido, ¿no? Entonces, Sergio puede hacer una improvisación escrita, pero no suena igual. El carácter, aunque no es lo mismo, ¿no? Jorge Ritter quiso poner, pero como nadie lo hacía, Jorge Ritter es compositor mexicano, que es un extraordinario pianista, improvisador, guitarrista, etc. Él ha querido poner siempre partes improvisadas en su música, porque él lo hace muy bien, pero no le seguimos la línea, porque no nos preparamos para eso. Es todo un reto, y sería conveniente abordar esas materias de nuevo en nuestra formación, en nuestra etapa de estudiantes, regresar a esa parte de la armonía práctica y de la improvisación. Recuerdo a un amigo mío de generación que saliendo de las clases de armonía siempre se iba a su casa a trabajarlo en la guitarra, y era muy buena la armonía, y te escribía cualquier tipo de música, y la pasaba esta clase teórica a la parte de la guitarra, y armonizaba desde un bolero simple, y empezaba a armonizar obras de otras épocas, siempre describiéndola, pero era un trabajo propio de él, no era de la escuela que lo ofrecía. Él le interesaba el tema y lo hacía. Creo que hay que ir hacia allá, ¿no? Berta es una extraordinaria guitarrista que después del concierto saca la guitarra y en la cena se pone a tocar y a cantar, y hemos hecho tertulias, lo hicimos en Tasco, y es algo común en Berta. Entonces, eso se nota cuando toca. Esa forma de tocar no acartonada, sino libre, sincera, eso se nota. Aunque toques algo escrito, se nota cuando tú eres alguien que sabes hacer las cosas de manera espontánea. Y esa espontaneidad no siempre se tiene en cualquier persona. Berta es una de ellas. Por eso, entre los muchos puntos que admiro de Berta, es esa capacidad que tiene de tocar la música de manera tan fresca, ¿no? Pero no me quiero extender tampoco, Benjamín. No sé si quieres pasar a otro aspecto, pero estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias, Juan Carlos, muy, muy interesante. Y pues en verdad aquí los elogios que uno hace del otro los comparto y los multiplico todo por 1000, porque realmente se han vuelto en modelos de lo que puede ser un músico latinoamericano. Pero quisiera regresar un poco a esto. Yo creo que afortunadamente ustedes son muy jóvenes, y ninguno de ustedes escuchó en vivo al maestro Pujol. Yo tuve la suerte de oírlo, y a él le gustaba tocar en espacios pequeños. Tocaba todavía con cuerdas de tripa, y tenía un corta uñas donde de repente durante el concierto arreglaba alguna cuerda que estuviera saliendo. Pero ese fue un gran cambio. El que sale la guitarra del salón de la residencia o del lugar del baile público, muchas veces al aire libre, en la tradición del sur de España y de América Latina, y brinca, como lo dice muy bien Piazzolla en La historia del tango, a la sala de conciertos. Y ese brinco a la sala de conciertos muchas veces ha requerido de amplificación, ha requerido de instrumentos
muchísimo más potentes, pero también desde el punto de vista de la composición, Segovia se quejaba de esos guitarristas que se creen compositores, precisamente como el caso de Barrios Mangoré, que decía es un poco de aquí, un poco de allá, y no hay coherencia. Pero ahorita, pues estamos hablando de muchos guitarristas compositores, Lauro, Alirio Díaz, Julio César Oliva, Leo Brauer, que realmente hacen las dos cosas y la hacen muy bien. Es más, en las cartas entre Ponce y Segovia, que tú mencionabas, la relación, Juan Carlos, pues Segovia siempre dice que todo, salvo algunos pequeños excepciones, caía muy bien para la mano. Pero escribir para la guitarra es difícil para algunos compositores porque pues una nota la puedes tocar casi en cualquier cuerda. Las 6 cuerdas tienen características. Eso ha hecho que tradicionalmente un guitarrista no sea necesariamente el mejor lector a primera vista. Un mito que fue obviamente desmentido por Juan Carlos, por Berta, por muchos otros guitarristas ya de la segunda mitad del siglo XX. Por un lado, la técnica, compositor, guitarrista. Pero por otro lado, en las clases magistrales que tenemos de estos grandes maestros europeos de violín o de piano, a veces no enseñan un estilo, sino enseñan cómo ellos tocan una obra y tratan de que el alumno haga las frases, saque las voces, pues muchas veces copiando la visión que ellos o ellas tienen de la música. En la música para guitarra latinoamericana, yo creo, siguiendo lo que nos decía Berta, que lo importante es este estilo. Y ese tiene que tener lo que en México llamamos el jícamo, esa cuestión omnipresente del 6 octavos, 3 cuartos, de la sesquia altera menor, de la forma en la que se toman las cosas con efervescencia, con cierta libertad e improvisación, y que el mismo John Williams decía que cuando iba a los cursos en la Academia Quillana, aprendía más de Alirio Díaz que del maestro Segovia. ¿Qué nos dice esto al respecto, Berta y Juan Carlos, como intérpretes que trabajan con compositores y como maestros que tienen alumnos en todo el mundo interesados en aprender de ustedes el mejor sazón que se le puede dar a la música latinoamericana? Mira, yo te quiero hacer un comentario con respecto a esto, Benjamín, y que es lo que siempre es la discusión permanente con mis alumnos, ¿no? Que es todo lo que no está escrito, todo lo que la partitura no puede entregarte. Y como puede suceder con un choro típico de Héctor Villalobos, que es un ritmo latinoamericano que se instala en nuestro repertorio como guitarristas clásicos, ¿verdad? Y aunque el choro es una pieza popular, incluso como la escribe Villalobos, es una pieza popular, uno tiene esta cosa acartonada al tocarlo, ¿no? Y entonces termina distanciándose del choro muchísimo, del choro que uno sueña, ¿verdad? Como persona que se sentó alguna vez en esos bares de choro y los escuchó tocar y los escuchó divertirse a los brasileños, ¿verdad? Respondiéndose de una mesa a la otra, ¿verdad? Y entonces nos sucede que vamos a buscar tratados de ornamentación de la música barroca, vamos a leernos todos los tratados, todo, ¿verdad? Libros así, para saber cómo se ornamenta tal cosa en la música barroca. Un montón de información, de búsqueda, de research que hay que hacer con eso, ¿verdad? Para encontrar cómo se hace ese trino, ¿verdad? Y sin embargo, con el choro que está vivo, no le damos esos 5 minutos que requiere escuchar cómo suena el choro hoy en Río de Janeiro, ¿verdad? Hay gente que está tocando, que está grabando su género, que está vivo. Entonces yo no sé por qué nos pasa eso, ¿verdad? Pero creo que no se puede tocar un vals venezolano de Antonio Lauro sin escucharle a un cuatrista como el Che Hurtado o como este Jorge Glem, ¿verdad? No se puede hacerlo sin escuchar cómo es el ritmo del vals venezolano. Pues nada tiene que ver con el vals de Strauss. No se puede tocar Piazzolla sin escucharlo a Piazzolla mismo, tocar con
con tantas conformaciones que ha tenido a lo largo de su vida, ¿verdad? Y tantas posibilidades de meternos en el estilo del tango, ¿no? Y así con cada género, ¿no? Que tenemos la dicha de tocar en el repertorio nuestro. Una danza paraguaya, ¿verdad? ¿Cómo vas a tocar una danza paraguaya si no bailaste un poquito una polca paraguaya? Entonces, yo creo que esta cosa que tenemos a veces los músicos clásicos de sentirnos que estamos como en un pedestal, ¿verdad? Y desde ese pedestal no nos podemos bajar a donde está el pueblo. Yo creo que eso es todo lo contrario. Yo creo que realmente cuando somos abrazados por el pueblo es cuando estamos en ese pedestal. Y te cedo ahora, Juan Carlos. Sí, tú eres la experta en ese tipo de música, en la música de los grandes compositores intérpretes, como el mismo Barrios Mangoré, que improvisaba mucho de su música, con Gentil Montaña, por ejemplo, o Juan Falú, ¿no? Juan Falú es un espectáculo verlo tocar siempre en el escenario o en las casas, ¿no? Juan Falú es el improvisador natural, que te improvisa lo que sea, y está platicando contigo, está tomando vino y empieza a tocar y no para, y es impresionante. Ese nivel lo tienen pocos también. O sea, Juan es un tocado por la vida que no cualquiera puede hacer eso. Es muy admirable. Imagino que así era Barrios también, cuando improvisaba cosas. Julio César es otro gran compositor en otro estilo, más serio, pero es un gran compositor y un gran guitarrista también, ¿no? De otra generación, pero muy bueno. En mi caso, me interesó mucho irme por la parte de trabajar con compositores, quizá por influencia de mi maestro, Marco Antonio Anguiano, que cuando iba a clase siempre estaba tocando alguna obra nueva que le había encargado a un compositor, amigo de él. Yo creo que desde ahí me nace pues el interés con trabajar con compositores, que he hecho mucho, ¿no? Trabajar con compositores jóvenes es como un deber como intérprete, sacar música nueva también, ¿no? De todo tipo. He trabajado con muchos compositores, no solamente mexicanos, sino también de otros lugares, con Martín Ackerman, con Marco de Biasi, en México con Leonardo Coral, con Gabriel Ortiz, con Eber Vázquez, etc. Y con proyectos específicos, ¿no? Por ejemplo, hice uno con maderas mexicanas, encargué un luthier mexicano, Abel García, hizo un proyecto sobre construir 12 guitarras con maderas mexicanas, con 12 maderas mexicanas, y yo encargué 12 obras a 12 compositores mexicanos sobre cada una de las maderas. Y entonces está la pieza de cedro blanco, y la pieza de nogal, y la pieza de siricote, etcétera. Lo encargué a diferentes compositores mexicanos y lo toqué con estas guitarras construidas por Abel García, guitarrista de Paracho. Hice un homenaje también a Toru Takemitsu y grabé un disco que nombré Silencios Interrumpidos, y todas las obras fueron compuestas en homenaje a Toru Takemitsu, y ahí intervinieron compositores de muchos países, ¿no? De Japón, de México, de Argentina, de Francia. Entonces todo en torno a Takemitsu. Y hice otra cosa también con música para niños, también dedicada a mis hijos, y entonces muchos compositores amigos compusieron obras para ellos, pero siempre tratando de buscar algo nuevo, algo diferente. Es muy enriquecedor trabajar con compositores, muy enriquecedor. Tanto los que tocan la guitarra como los que no la tocan, ¿no? Narciso Yepes decía que cuando le encargó algo a Mauricio Oana, Mauricio pidió una clase de guitarra para conocer un poco cómo se podía escribir ahí, y dijo Narciso Yepes: tú escribe la música y después nos arreglamos a ver cómo suena eso, ¿no? Al contrario de Segovia, que Segovia te pedía ciertas cosas. Yo soy un poco de esa idea, que se componga y después se discute qué está sucediendo, ¿no? Pero es muy recomendable para mí el trabajar con compositores, y entonces se entiende mucho de la música. Porque cuando tocas manuscritos, mucha gente piensa que el manuscrito es la versión, ¿no? Así con mayúsculas. Pero a veces es una versión inacabada que también se puede discutir un poco, ¿no? Y te encuentras de todo, desde que el compositor que no quiere cambiar nada, a menos que no se pueda hacer, hay quien se muestra abierto. Pero lo que ustedes dicen sobre la música latinoamericana es algo que escribió Gustav Mahler en sus grandes partituras sinfónicas. Dice: aquí está todo, es el universo, está todo menos lo más importante, la música. Así es que ahí lo que ustedes dicen, pues no solamente aplica para la música latinoamericana, pero también aplica para
la música europea y es eso que la hace humana, que tiene que ver con la idiosincrasia, que tiene que ver con el momento mágico en que se crea esa relación entre público y intérprete. Y quisiera preguntarles a ustedes, en estos momentos de encierro, de trabajo virtual, cómo reconstruyen esa magia a través de la tecnología. Y invito a todos los que nos están acompañando hoy a que busquen en internet todo el trabajo maravilloso que han hecho Berta y Juan Carlos.